No, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Me quité ya. Oh, Dios. Y el televisor no te va a dar cuenta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bien, damos gracias a Dios una vez más. Gracias a Dios por el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Hemos llegado al tiempo donde vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y que Dios trate con cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es para todos los que estamos escuchando, para los que han de escuchar y para todos aquellos que eh, de corazón se acercan para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11. A partir de allí vamos a estudiar la palabra de Dios y preste atención porque yo sé que hay un mensaje en esta noche para cada uno de nosotros. San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Dice la palabra de Dios: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vamos a estar conversando un poco bajo el tema buenas nuevas de perdón. Buenas nuevas de perdón. Y en esta porción encontramos a un grupo de hombres trayendo delante del Señor Jesús a una mujer que el relato no esconde que era una mujer pecadora. Pero este ejemplo nos deja ver la realidad que muchas veces se nos presenta en la vida cotidiana. Hay hombres dentro de la iglesia que creen que las mujeres son más pecadoras que los hombres. Y este grupo de hombres allí llevando
ante el Señor Jesús a una mujer pecadora. Creen que los hombres son los únicos que Dios puede usar porque la mujer fue engañada, porque la mujer pecó, porque la mujer, y tienen un estigma sobre la mujer. Y mire a este grupo de hombres llevando delante del Señor Jesús a una mujer que era pecadora. Ciertamente esta mujer tenía un problema. Era una mujer pecadora. La Biblia, insisto, no esconde el hecho de que era una mujer pecadora. No dice las razones que le llevaron a pecar. Simplemente era señalada por haber sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Tampoco dice si era que le venían haciendo seguimiento, ya le tenían el ojo puesto, que ya ella lo tenía por costumbre o que cobraba por los servicios. Ninguno de esos detalles es relevante en la historia. No importa qué fue lo que la llevó a ella a cometer el pecado. Lo que nos deja saber es que era pecadora. Yo tampoco voy a ponerme a responder a la inquietud de ¿y dónde estaba el hombre que andaba con esa mujer? Porque no se comete adulterio en solitario, ¿no? Siempre hace falta alguien más. ¿Por qué no llevaron al hombre también, sino que la llevaron solamente a ella? Yo quiero orientarme en otra dirección, porque cuando revisamos con detenimiento esta historia, nos vamos a dar cuenta que esas cosas no aparecen allí descritas en la Biblia, porque esas son las cosas que a nosotros, los seres humanos, nos gustan para el chisme, ¿no? Estamos interesados en saber esos detalles, pero para el chisme. ¿Y te diste cuenta a quién le llevaron al Señor Jesús? A fulana. La encontraron en pleno acto. Estaba con fulano. Y no era la primera vez. Ya esa tiene historia. Ya lo agarró por costumbre. O si no dicen, y eso que era casada, pobre marido, le estaba pegando los cachos. O no, estaba con un hombre casado. Si es sinvergüenza. Deja que se entere la esposa de ese hombre. Eso se va a formar un problemón grande. Esos detalles nos interesan a nosotros para el chisme, mas no para la enseñanza. Por eso no están allí incluidos. Porque con esos detalles lo que buscamos es hundir a la persona que ha cometido la falta. El propósito es buscar la forma de cómo hablar aún más mal de esa persona, agregarle. Y el propósito, por lo que está escrito eso allí en la Biblia, no es que nosotros sepamos un chisme. La Biblia no cuenta las cosas porque se trata de una novela de chisme, una novela rosa. No, el propósito que hay es darnos una enseñanza. Por lo tanto, debemos estar prestos para aprender la enseñanza que hay allí, para que usted y yo, cada uno de nosotros, entendamos la enseñanza que hay allí. Así que no piense que va a aprender el que tiene allí a su lado o el que está al frente suyo, sino que póngase a pensar qué voy a aprender yo de esta lección. ¿Qué va a aprender usted de esa lección? Volvemos a lo que está escrito, a lo que sí está escrito. Las personas que acusaban a esta mujer de adulterio esgrimían que según la ley de Moisés, esa mujer debía ser apedreada. Esa mujer debía morir porque fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Así que
no tenían duda estos hombres de que esa mujer era una pecadora. Además, ellos sabían bastante de la ley de Moisés, conocedores de la ley de Moisés, porque ellos sabían que allí en la ley de Moisés dice, esa mujer debe morir apedreada. Ahora, si estaban tan seguros de lo que allí dice la ley de Moisés, ¿por qué le llevaron? ¿Por qué necesitaban saber qué decía Jesús? Y ahí nos va entrando suspicacia. ¿Qué es? Sospecha, perdón. ¿Qué es lo que va pasando por la mente de estos hombres? Si ya conocían lo que la ley de Moisés decía, ¿qué necesidad había de ir a llevársela al Señor Jesús para que dictaminara qué era lo que había que hacer? Bueno, usted no consigue que esta mujer se haya defendido de las acusaciones que le estaban haciendo. Y eso también nos ayuda mucho más a pensar que sí, que en realidad esa mujer era una mujer pecadora. Había infringido la ley, porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vuelvo y lo leo, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando analizamos lo que ocurre con estos hombres que llevaron a esta mujer delante del Señor, nos encontramos que estos hombres, al ser confrontados por las palabras del Señor Jesús, no tuvieron otra opción que reconocer que cada uno de ellos también era un pecador. El que no cojeaba de la pierna izquierda, lo hacía de la pierna derecha. Entendamos que este reconocimiento de que ellos también eran pecadores no fue voluntario. Cada uno de ellos sabía lo que había en sus corazones, pero fue necesario que el Señor Jesús les hablara a su conciencia, a sus corazones, para que entonces pudieran recapacitar, entrar en razón y darse cuenta que ellos también eran pecadores. Cuando el Señor Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y eso trabajó en la conciencia de cada uno de ellos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto provocó que cada una de esas personas pudiese analizar su propia vida, recordar las cosas que había hecho y darse cuenta de que de alguna u otra manera ellos también eran pecadores. Aún el hecho de que la razón por la que estaban llevándole a esa mujer delante del Señor era para tentarle. Eso ya era un problema en su vida, porque estaban actuando con maldad. La Biblia nos deja saber que estas personas eran escribas y fariseos. El grupo de personas que estaba buscando la forma, la manera de encontrar una falta, una falla en el Señor Jesús para entonces poder acusarle. Dice la palabra de Dios, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Estos hombres que se decían religiosos, escribas y fariseos que guardaban la ley, conocían lo que estaba escrito. Y dentro de esas cosas escritas, allí en la ley de Moisés no decía, llévenle a Jesús las mujeres que consigan en adulterio para que él las juzgue. Eso no decía la ley de Moisés. Entonces, el propósito de esta gente era buscar una falta, una falla en el Señor Jesús. Y mire, permítame decirle, a veces este es un problema grande en la gente que se acostumbra a hacer, pecado. El pecador está buscando en el otro cuál es el pecado que tiene el otro para señalar el pecado del otro. Eso es un problema grande, porque lo que está buscando en el fondo es acallar su conciencia, que la conciencia
lo deje tranquilo, porque al fin y al cabo, todos son pecadores, hasta Jesús. Mire, lo que tenía que hacer no lo hizo porque la ley de Moisés decía esto y Jesús hizo fue esto otro. Hasta ese Jesús. Eso era lo que ellos buscaban en el fondo. Permítame decirle, el Señor Jesús no formaba parte del grupo de personas que se encargaban de administrar justicia en el pueblo de Israel. El Señor Jesús no era parte del Sanedrín. Así que lo que estaban buscando era que el Señor Jesús cometiera una falta para poder llevarle ante las autoridades. Como usted, que ha leído la historia, consigue que al final de cuentas llevaron al Señor Jesús con falsos testimonios delante de las autoridades para pedir que le crucificaran. Entonces, el propósito era tentar al Señor Jesús. Como pecadores que eran, porque dice en la escritura que acusados por su conciencia se fueron retirando uno a uno, ellos también eran infractores de la ley, porque todo aquel que peca infringe también la ley. Así que las palabras del Señor Jesús era para con ellos, fue lo que puso de manifiesto lo que había en el corazón de cada uno de ellos, que ellos también eran pecadores. Ahora, preste atención. El Señor Jesús no entró en discusión con ellos. No perdió el tiempo en discutir con ellos. El Señor Jesús no le señaló el pecado de cada uno de ellos, que pudo haberlo hecho, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces pudo haberle señalado el pecado que tenía cada uno de ellos. Pero el Señor Jesús no perdió el tiempo en eso. No se puso a pelear con ellos. ¿Y tú qué vas a decir si tú haces esto y aquello? Y tú haces esto otro. Como usted puede ver, ¿qué hacemos los seres humanos cuando nos muestran un pecado? Pensamos que al señalar el pecado del otro, entonces el pecado nuestro va a verse como más pequeño. Mire, señalar el pecado del otro, la falta que está cometiendo otro, no hace menos pecador al que señala la falta de aquel que está siendo señalado. La raza humana está luchando con el pecado. Y ciertamente, esa mujer que le llevaron allí al Señor Jesús, ciertamente era una mujer pecadora. Pero señalarla como pecadora no hacía menos pecador a cada uno de esos escribas y fariseos. ¿Cómo puedo yo asegurar, afirmar que esa mujer era pecadora? Bueno, porque al final de la historia, el Señor Jesús le dijo, vete y no peques más, dando a entender que el Señor sabía que sí, en realidad, esa mujer era una mujer pecadora. ¿Sabe? Es muy probable que esa mujer obedeciera las palabras que el Señor Jesús le dijo. Y esperemos que sí, que así ocurrió, que pudo cambiar, pudo dejar esa vida que llevaba, que pudo buscar la forma de arrepentirse de su pecado y buscar la presencia de Dios en su vida, de andar rectamente. Dios quiera que sí, que lo logró, que aprovechó la oportunidad que se le estaba dando. Pero, ¿qué de cada uno de aquellos hombres? ¿Qué pasó con aquellos fariseos? ¿Qué pasó con aquellos escribas? ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Bueno, cada cual regresó por el camino por el que había ido hasta allí y no recibieron las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Cada uno de ellos se regresó con su pecado, porque en el corazón de ellos la intención nunca fue arrepentirse de sus pecados.
Si ellos hubiesen tenido la intención de arrepentirse de sus pecados, hubiesen aprovechado el momento para entonces reconocer su pecado y no solamente irse con el rabo entre las piernas, sino que poder arrepentirse y pedir perdón por los pecados que habían cometido. Ninguno de ellos escuchó del Señor Jesús decirle, vete y no peques más. Ahora présteme atención. Cuando el Señor Jesús le dice a esa mujer, vete y no peques más, no estaba aprobando la conducta de esa mujer, no la estaba excusando, sino que la enseñanza para cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros debe estar presto a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Voy a volver a repetir porque ese punto es interesante. La enseñanza que hay allí para cada uno de nosotros es que usted y yo debemos estar presto a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así dice la palabra de Dios. No es que es algo que me estoy inventando yo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. De manera que nosotros no estamos llamados a castigar la desobediencia de otro, sino llamarles al arrepentimiento. Por supuesto, la Biblia nos da un parámetro de que cuando usted llama al arrepentimiento a una persona y le da la oportunidad y varias veces para que esa persona corrija y esa persona no quiere corregir, dice, después de una y otra amonestación, dice, deséchale al que causa división, al que causa contienda, pues después de una y otra amonestación, entonces deséchale. Dan unos parámetros, pero de entrada nosotros no estamos llamados a castigar la desobediencia de otro, porque a veces no entienden algunos por qué dejan pasar tanto tiempo a una persona haciendo lo que no es correcto dentro de la iglesia. Si fulano y sutano están haciendo esto y nosotros sabemos porque yo lo vi, no fue que me lo contaron, yo lo vi. ¿Por qué no toman la decisión de quitarlo de un cargo? ¿Por qué no toman la decisión de echarlo de la iglesia? Porque estamos llamados a predicar el evangelio de la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que estos hombres que llevaron a esta mujer delante del Señor Jesús, por estos hombres no tener una obediencia perfecta, no tenían derecho a castigar la desobediencia de aquella mujer. ¿Qué sí podían hacer? El llamado al arrepentimiento, el llamado a que no siguiera pecando. Pero eso no era lo que decía la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hizo eso? Porque el Señor Jesús estaba predicándole las buenas nuevas del perdón que pregona el evangelio de la salvación, que hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le está dando la oportunidad al ser humano para que pueda reconciliarse con Dios, que se aparte del pecado y viva para Dios, apartándose del mal, apartándose del mal, que viva en santidad para Dios. Por eso no las condenamos, sino que insistentemente decimos a las personas, arrepiéntanse de sus pecados, enderecen sus caminos, reconcíliense con Dios, busquen a Dios si de alguna manera pueden hallarle.
y no estamos cortando cabeza a diestra y siniestra, pero no nos van a callar de que prediquemos en contra del pecado. Quiero dejar esto bien claro. No estamos alcahueteando al pecado. Pecado es pecado. No alcahueteamos las conductas incorrectas. Y el que no quiere corregir, entonces, habiéndosele dado la oportunidad, entonces es retirado de cualquier cargo que pueda tener dentro de la iglesia. ¿Qué es el evangelio de la salvación? Si tuviésemos que decir qué es el evangelio de la salvación, nos encontraríamos con que se nos está anunciando, se nos está dando las buenas noticias de que hay perdón para los pecados en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hay perdón para los pecados. No porque lo decidí yo, sino que ese es el mensaje de la salvación. Yo no lo puedo cambiar. Se manda en la escritura a predicar el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Llamar a la gente al arrepentimiento para que vivan para Dios. En otras palabras, para salvarnos necesitamos ser perdonados. Para salvarnos necesitamos ser perdonados. El que no sea perdonado no será salvo. Pero el que es perdonado será salvo. Por eso les decía esta mañana que es necesario de entrada el arrepentimiento. Si la persona se arrepiente de sus pecados y pide perdón, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Así que necesitamos saber. ¿Qué necesito saber para ser salvo? Esa es una de las interrogantes más grandes del ser humano. ¿De qué necesito ser salvo? ¿De qué me voy a salvar? A veces pensamos que la salvación es de, me voy a salvar de los que tengo a mi alrededor, de que no me hagan daño los que están a mi alrededor. Pero el evangelio de la salvación me lleva a ver dentro de mí. El ser humano no ve un problema en vivir perdidamente, lejos de Dios. No ve un problema hacer la voluntad de Satanás. Es más, sabe que lo que está haciendo está mal, que como está viviendo no está bien. Su conciencia le dictamina que no es correcta la conducta en la que está viviendo. Y entonces, ¿qué hace? Se tiene que estar repitiendo frecuentemente, repitiendo en su mente de que lo que está haciendo no es pecado para buscar la manera de acallar su conciencia. Mira, eso que te está redarguyendo en tu cabeza, eso es la conciencia que te está diciendo que estás viviendo perdidamente, que necesitas hacer un cambio. Y de eso necesitas ser salvo. Necesitas ser salvo de tus pecados. No de los demás, sino de los tuyos, los que tú estás cometiendo. Por más que vayas y ahogues tus penas en el alcohol, eso no va a acabar con esa situación. Por más que entumezcas tu mente con las drogas, eso no va a calmar tu conciencia. No va a calmar los pensamientos que te muestran que lo que estás haciendo no es correcto. Igual sigues sabiendo en el fondo que la vida que llevas no es agradable delante de Dios. El ser humano debe saber que necesita ser salvado de sus pecados. Cuando el ángel le dijo a José que el hijo que María iba a dar a luz
le pondría por nombre Jesús, era porque ese ser que iba a nacer salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salva al hombre de sus pecados. Nosotros necesitamos entender que el pecado es nuestro enemigo, porque nos esclaviza. Así dijo el Señor Jesús en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Te encuentras en una situación que repites las cosas malas, repites cosas que sabes que no debes hacer, que luego que las haces te hacen sentir mal. Estás atrapado luchando contra una situación que muchas veces por tus propios medios has intentado. No logras dejar de hacer cosas. Siempre vuelves y caes a ella. Una vez más comete las mismas faltas. La razón es porque eres esclavo, eres esclava del pecado. El pecado te tiene preso, atrapado, encadenado y necesitas ser libre del pecado. Necesitas ser salvado del pecado. Dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es esclavo del pecado necesita ser libertado. Y si el Hijo de Dios os libertare, serás verdaderamente libre. San Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ya no serás más esclavo del pecado. Ocurre una obra maravillosa en la vida de aquel ser humano que recibe la libertad por medio del Hijo de Dios. Y es que se quita el deseo de hacer el pecado. Ya no siente esa necesidad de ir a pecar. Se quita el deseo de pecar. Ya no tendrás más deseo de hacer ese pecado que te tenía atado. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que va a ocurrir en tu vida es que a partir del momento que quedes libre, vas a sentir vergüenza de aquellas cosas que antes hacías. No querrás volver a hacerlas. Así sabrás que has sido libertado del pecado. Si esto no ocurre en tu vida, entonces regresa y busca la forma de presentarte ante Dios, volver a pedir perdón, arrepentimiento por tus pecados, hasta que sientas que has sido libertado por el pecado. Y permítame decirle que no es un problema de Dios, porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A veces el problema es en nosotros, que no somos capaces de creerle a Dios que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, va a venir una situación a tu vida donde vas a sentir vergüenza de aquellas cosas que antes hacías. No querrás volverla a hacer. Allí sabrás, vuelvo y repito, que has sido libertado del pecado.
pero ¿qué pasa con todos los pecados que esa persona ha cometido? Con todos los anteriores pecados. Puedes estar tranquilo, pues al arrepentirte de tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Hace un borrón y cuenta nueva. No toma en cuenta los pecados pasados. No toma en cuenta porque ve que en ti hay un verdadero arrepentimiento por las cosas que antes hiciste. El evangelio de la salvación es la buena nueva de perdón. En el evangelio de la salvación se nos está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Entendamos que es las buenas nuevas de perdón. Se nos ofrece el perdón de nuestros pecados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De manera que el paso principal para poder ser salvo de nuestros pecados es arrepentimiento. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Se le va a perdonar los pecados a aquellas personas que se arrepientan. Vuelvo y lo digo por si acaso alguien no está entendiendo. La única manera que haya perdón de pecado es porque hay arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, no recibe perdón de pecado. Es necesario tomar conciencia que la vida que llevamos no es agradable delante de Dios y aceptar la opción de perdón, la oportunidad que Dios nos está ofreciendo por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús para ofrecernos el perdón de nuestros pecados. San Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias a Dios por esta opción tan maravillosa que nos está ofreciendo. No desprecies la opción que Dios te está dando. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando. De manera que Dios nos está dando la oportunidad de ser salvo. Ciertamente con nuestra conducta hemos contrariado a Dios. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios y de los hombres. Y no se trata de que apedreemos a las personas para que muramos a causa del pecado. No, no, no. Tampoco se trata de que como todos somos pecadores, entonces nos hacemos la vista gorda, nos hacemos los locos, los ciegos, los sordos y mudos. Y no decimos nada. Nosotros estamos llamados a predicar las buenas nuevas de perdón. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Dios está dando la oportunidad para que el ser humano se arrepienta de sus pecados y está dispuesto a perdonar a todo aquel que cree en su Hijo Cristo Jesús, a quien Dios puso por Salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la advertencia, no peques más. Así termina el llamado al arrepentimiento. Porque si usted se arrepiente de sus pecados, pero no deja de pecar, pues no ha hecho nada. Si usted le pide perdón a Dios, pero no deja de pecar, ¿qué gracia está haciendo? La advertencia es, no peques más. Deja de pecar. Mira que has sido perdonado. Vete y no peques más. No importa el tamaño de tu pecado, no importa cuánto tiempo lo has estado haciendo. Hay perdón en Jesús. Dios te está ofreciendo perdón en Cristo Jesús. Te está ofreciendo perdón para librarte del pecado y que puedas vivir a plenitud, con paz, con gozo, como nunca lo has experimentado.
yo en esta noche quiero hacer un llamado al altar. Pero présteme atención, no estamos para señalar a nadie. Así que escuche lo que tengo que decirle, porque si después que escucha usted está dispuesto a pasar al altar, entonces el altar está allí para que usted vaya y hable con Dios. Primeramente, un llamado a los que nunca han pedido perdón a Dios por sus pecados, aquellos que nunca han conocido el Evangelio de la salvación, aquellos que nunca se han acercado a Dios para pedirle perdón, saben que están haciendo lo malo, pero nunca le han pedido perdón. El llamado entonces para aquellos que nunca le han pedido perdón a Dios por haberle fallado, que quieren empezar una nueva vida en Cristo Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas, quieren aprovechar la oportunidad que se les está brindando, que quieren hacer un cambio en su vida. Hoy es un muy buen día para empezar, pero no pase todavía. Después, quiero hacer un llamado a los que por alguna razón han vuelto atrás, pero que reconocen que necesitan reconciliarse con Dios, pedirle perdón por sus pecados. Quizás has estado luchando con un pecado que no te quiere soltar y vuelves y repites el mismo pecado, aun cuando ya le pediste perdón a Dios y no sabes por qué vuelves y caes en el mismo pecado. Aún no has sido libre, necesitas ser libertado del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántas veces necesitas ir buscando ser libre de ese pecado? Bueno, ya eso va a depender de ti. Acércate con un corazón sincero. Ese corazón que tiene esa persona que está agotada, gastada de hacer algo que no quiere hacer, que está hastiada del pecado. Acércate con ese corazón delante de Dios para que Él, entonces, por la fe en Cristo Jesús, Él haga la obra en tu vida. Y por último, a aquellos que están luchando en silencio. Dios conoce tu corazón. Él no te está señalando, te está diciendo, no peques más. Te sigue dando la oportunidad. Mira la misericordia de Dios. Te sigue dando la oportunidad. Hay lugar para todos allí en el altar delante de Dios. Y si aún queda alguien por fuera de este grupo, aún hay lugar para ti. Busca un rincón en el altar, un espacio y ruega a Dios. Él conoce tu corazón. Y si tú no tienes nada que pedirle, ninguna razón por la que arrepentirte delante de Dios, entonces mira toda esa gente que sí necesita alcanzar el perdón de Dios. Ruega por ellos. Pide a Dios por cada uno de ellos. Que Dios en su misericordia pueda tocar y alcanzar a cada uno de ellos. Ahora sí, póngase de pie y acérquese al altar. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Mire que no le dije, fulano va a pasar por esto y mengano va a pasar por esto otro.
Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Habla con Dios en esta hora. Y gracias a Dios por la sinceridad de cada uno, porque sentimos la necesidad de hacer las cosas bien. Gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a mejorar su vida, que no están conformes con lo que hasta ahora han hecho, pero que quieren acercarse a Dios y pedirle a Dios que haga un cambio en su vida. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Vamos a orar, soberano Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tú no miras lo que mira el hombre. Tú no nos miras como nos mira el hombre, sino que nos miras con ojo de piedra.